Bienvenidos a Caminos Cristianos. Antes de comenzar con esta revelación bíblica, te invitamos a dejar un comentario, darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Cada uno de vuestros gestos fortalece esta misión de traer verdades espirituales con claridad, profundidad y reverencia. Hoy estáis a punto de presenciar un día olvidado en los relatos tradicionales, pero decisivo en el trasfondo espiritual de la creación. Un momento donde el cielo y la tierra se tocaron y el destino de la humanidad se forjó en silencio, entre el polvo de la tierra y el aliento de Dios. Era todavía el principio, cuando el Eterno modeló todas las cosas en orden y misterio. La luz ya había sido separada de las tinieblas, las aguas habían recibido sus límites, y el hombre, Haadam, ya caminaba entre los árboles del jardín, formado a partir de polvo y aliento divino. Pero hubo un silencio sobre algo esencial. El hombre caminaba solo, nombraba a los animales, contemplaba el cielo y cultivaba el Edén. Pero dentro de él había una ausencia que ni siquiera él comprendía. No hubo ayuda correspondiente, ni inferior ni superior, sino similar. La creación estaba completa a los ojos de la tierra, pero había un misterio aún oculto en los cielos, el momento en que la humanidad se dividiría para revelar la unidad original. Ese día el hombre durmió, no por cansancio, sino por un propósito divino. El Señor Dios le hizo caer en un sueño profundo, un descanso que no era natural, sino sagrado. Y mientras dormía, el Creador realizó un acto de separación que era al mismo tiempo unión. No tomó una simple costilla, como más tarde se interpretaría, sino tsela, un costado, una porción entera de su ser. Fue como si Adán se dividiera en dos, de modo que la humanidad, antes andrógina e indivisa, se revelaría en dos cuerpos distintos. La operación fue silenciosa, indolora, pero con un significado eterno. Y cuando Adán despertó, algo en él había cambiado para siempre. Frente a él estaba la mujer. No, nacido de la tierra como él. No soplado directamente por el aliento del Altísimo, pero alejado de su propia esencia. No fue menor ni posterior en valor, fue continuidad. Adán, todavía asombrado, miró y dijo: «Esto sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne». Pero en ese instante, sin que él lo comprendiera plenamente, algo antiguo había sido sellado y algo anterior había quedado atrás. Porque antes de la formación de Eva, el cielo ya había sido testigo de otra historia, una que no quedaría registrada en los rollos canónicos, pero que permaneció como un susurro entre los siglos. La historia de otra mujer, no formada a partir del hombre, sino creada junto con él, y que no aceptó permanecer sumisa. Lilith. Este era el nombre que sería temido en las generaciones futuras, pero ese día solo fue recordado en el silencio de los cielos. Creada del mismo barro que Adán, a imagen y semejanza de Dios, su existencia no fue olvidada, solo eliminada de la narrativa visible. Su espíritu permaneció allí como un recordatorio de lo que podría haber sido. Ella había rechazado el lugar que le ofrecieron, negándose a acostarse a los pies del hombre, insistiendo en que si ambos eran creados iguales, ninguno debía dominar al otro. Su decisión la alejó del Edén, y los ángeles no la detuvieron. Dios no la destruyó, simplemente le permitió existir, y ella se convirtió en un enigma entre los mundos. Edén entonces fue testigo de su segunda esposa. Eva no sabía de Lilith, y Adán tampoco lo recordaba, o quizá prefería no saberlo. Pero el jardín, ese espacio sagrado entre lo visible y lo invisible, llevaba la marca de ambos, del que se fue y del que se quedó. La presencia de Eva trajo orden, trajo compañerismo, trajo continuidad al plan divino, pero también selló el final de un ciclo. La humanidad se generaría ahora a partir de esta nueva unión, ya no directamente de arcilla y aliento, sino de carne compartida.
E incluso allí, en la belleza del encuentro, persistía una sombra de misterio, la conciencia de que la creación era más compleja de lo que parecía a simple vista. Eva abrió los ojos a un mundo ya formado, pero todavía lleno de preguntas. Ella no vio la tierra separarse de las aguas ni las estrellas aparecer, pero llevaba dentro de ella el recuerdo espiritual de algo profundo, como si supiera que había sido formada para un propósito mayor que la mera compañía. Cuando vio a Adán, no sintió ni inferioridad ni miedo, sino una extraña conexión, un reconocimiento. Ella era parte de él, pero también era completa en sí misma. Y aunque las Escrituras recogen pocas de sus palabras, aquel día su espíritu ya comprendió que había algo sagrado en su origen, y también algo velado. El cielo estaba mirando. Hubo una solemne reverencia entre los ángeles por ese momento, porque, a diferencia de lo que muchos pensarían siglos después, Eva no era un plan de segunda categoría, no era un parche. Ella fue el desarrollo de un plan espiritual, cuidadosamente articulado por el Creador. Si el primer ser humano era imagen de Dios en la unidad, la separación en dos no implicaba desigualdad, sino una misión compartida. El hombre fue formado a partir del barro y le insufló vida. La mujer, en el lado vivo del hombre, no como una extensión, sino como una revelación. Y en esa primera mirada entre ellos, Dios selló un nuevo ciclo de creación, ahora no solo de tierra, sino de relación. Sin embargo, no todo era comprensión en el corazón de Adán, aunque sus palabras al ver a la mujer fueron de exaltación, carne de mi carne. También hubo un silencio que no se atrevió a nombrar. Algo en lo profundo de su alma percibió la diferencia entre Eva y el vago recuerdo de una presencia anterior. Nunca mencionaría a Lilith, ni al Señor, ni a su nueva compañera. Pero en el fondo sabía que Eva aceptaba lo que Lilith rechazaba, y eso lo consoló. Sin embargo, esta comodidad conllevaba una semilla de tensión que, con el tiempo, florecería en culpa, deseo de control e incluso conflicto. Aquella misma tarde, mientras el sol se ponía entre los árboles del jardín, Eva caminaba sola por el río que serpenteaba entre las tierras de Javila y Cus. Sintió la tierra viva bajo sus pies, el viento susurrando entre las hojas, pero en su pecho creció una inquietud sin nombre. Había un mundo ante ella, pero ella no nació para explorarlo como el hombre, sino para ser colocada junto a él. Esto la perturbó. El Señor la había formado para algo hermoso, sí, pero también para algo ya determinado. Su libre albedrío aún estaba intacto, pero el jardín ya estaba rodeado de leyes, y Eva comenzó a sentir el peso de la obediencia incluso antes de la caída. Mientras Eva meditaba en silencio, el Señor Dios observaba con ternura y misterio. Él sabía lo que había en el corazón de la mujer, pues ningún pensamiento le quedaba oculto. Él sabía que ella no había sido creada para la sumisión ciega, sino para la comunión viva. Sin embargo, también sabía que el don de la libertad conllevaba el riesgo de la separación. El Creador no había escondido el árbol del conocimiento. La había hecho visible, bella, deseable. Fue una prueba, sí, pero también una ofrenda. Elegir confiar en la palabra de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parecía bueno a los ojos. Y ese día Eva aún no había elegido, pero ya sentía que tendría que hacerlo. Adán, a su vez, sintió alivio en su presencia, pero también comenzó a definir roles donde Dios no los había impuesto. Vio en ella belleza y ternura, pero también una fragilidad que quería proteger o dominar. El recuerdo espiritual de la primera mujer que le había dicho no todavía lo perturbaba. Eva era diferente. Ella escuchó. Ella estaba allí. Esto le hizo sentirse completo, aunque no comprendía el misterio del lado que le habían quitado. Sin darse cuenta, Adán comenzó a llamarse hombre delante de la mujer.
como si su identidad estuviera siendo redefinida por ella. Y en este proceso, las semillas del orgullo y de la comparación iban brotando silenciosamente, marcas que el pecado aún no había revelado, pero que ya estaban germinando en el corazón humano. En el jardín, los días transcurrían con aparente armonía, pero crecía la tensión invisible entre lo que había sido, lo que era y lo que podía ser. Eva, consciente de su origen y de su papel, se sentía al mismo tiempo completa y limitada. Ella comprendió que, aunque formada junto al hombre, no era una simple extensión de él. Su ser era único y llevaba consigo un destino mayor. Lo que la perturbó, sin embargo, fue el silencio sobre aquella mujer que, según rumores espirituales, había rechazado el Edén. Esta ausencia pesaba como una sombra invisible que tocaba sus dudas más profundas. Había un enigma en el corazón de la creación, un misterio que ni siquiera Adán se atrevió a cuestionar. Mientras tanto, en el cielo, los ángeles discutían en voz baja. Algunos lamentaron que la humanidad hubiera olvidado la historia de la mujer igual, rebelde y libre. Otros vieron en ello un peligro que podría destruir el plan de redención de Dios. Pero el Señor permaneció firme en su propósito. Permitiría la separación, la elección, la libertad. Y aún con el riesgo de caer, confió en que el verdadero amor y la obediencia prevalecerían. El jardín no era solo un paraíso perdido, sino un escenario para una historia de amor, fracaso y gracia. Y en esa tensión, la creación esperaba el momento decisivo, el día que cambiaría el destino humano para siempre. Fue entonces, en 1200, aquella tarde serena, que un nuevo sonido cortó el silencio del jardín, el susurro de la serpiente. No era solo un animal, sino un símbolo de astucia y seducción, portador de un mensaje que tocaría lo más profundo del alma humana. La serpiente habló a Eva, y sus palabras estaban llenas de dudas y promesas, cuestionando el orden establecido, desafiando la confianza en la palabra divina. Eva sintió que su corazón se aceleraba. La duda, antes lejana, se hizo palpable, una semilla plantada con inteligencia y paciencia. Fue el momento en que la tensión latente se manifestó en una elección real. Una prueba que iba más allá de lo físico y entraba en lo espiritual. Eva respondió, no solo con palabras, sino con toda su alma en conflicto. Ella no tenía ningún deseo de desobedecer, pero el deseo de conocimiento y autonomía la llevó más allá de lo que se le había ordenado. Lo que una vez fue un misterio, ahora se convirtió en una tentación. Y en esa decisión silenciosa, el jardín cambió para siempre. Adán estaba cerca, pero parecía ajeno a su agitación interna. La creación que había sido completa y luego separada se enfrentó a su primera ruptura. El sol ya se estaba poniendo y el Edén guardaba un secreto que marcaría a la humanidad durante los siglos venideros, el día en que la unidad original empezaría a ser cuestionada y la historia humana se escribiría con dolor y esperanza. Cuando Adán finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido, un peso aplastante cayó sobre su corazón. No era solo el temor al castigo divino, sino el profundo pesar por la pérdida de aquella primera armonía, aquella perfecta comunión con Eva y con Dios. Vio la sombra de la duda y la culpa en sus ojos, y supo que el paraíso, tal como lo habían conocido, había cambiado irrevocablemente. La unidad que una vez los había definido estaba herida, y él se sentía perdido, como si hubiera dejado escapar algo sagrado entre sus dedos. Pero incluso en el dolor había una chispa de esperanza. El Señor, a pesar de su justa ira, no los abandonó. Los llamó a salir del jardín, sí, pero no sin antes prometerles un futuro de redención. Eva, la mujer hecha del costado del hombre, ya no era simplemente la madre de carne, sino el símbolo de la vida que perduraría, del camino que conduciría a la restauración. Y Adán, una vez completo en sí mismo,
ahora reconoció la necesidad de una mujer como compañera e igual en el viaje de reconstrucción de lo que se había perdido. Cuando abandonaron el Edén, Adán y Eva sintieron el peso de lo desconocido. El mundo más allá del jardín ya no era un lugar de inocencia, sino de trabajo duro, lucha y descubrimiento. La realidad de su separación de Dios se hizo evidente a cada paso. Eva, madre de todos los seres vivientes, llevó consigo la responsabilidad y el misterio de ser portadora de esperanza, incluso en medio de la fragilidad de la caída. Su papel trascendió el acto biológico. Ahora era un símbolo de promesa que duraría generaciones. En los años siguientes, Adán y Eva vivieron la tensión entre el amor y la culpa, entre la libertad que habían conquistado y las consecuencias de la desobediencia. El recuerdo de Lilith, aunque silencioso, continuó resonando en los recovecos del alma humana, como un recordatorio de la complejidad de la creación y la libertad. La mujer que se negó a someterse y abandonó el Edén fue un símbolo olvidado, pero que desafió las interpretaciones simplistas del género y el poder. Así, la historia de Eva no podía reducirse a un papel subordinado, sino que necesitaba ser entendida como parte de un profundo misterio divino, donde coexisten la igualdad y la diferencia. La narración de los dos relatos de la creación sigue siendo, hasta el día de hoy, una invitación a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y el propósito divino. Revela que la creación no fue un acto simple o unilateral, sino un proceso complejo, donde la igualdad, la diferencia, la libertad y la responsabilidad coexisten en tensión. Eva, creada del costado de Adán, no es una persona subordinada, sino parte esencial del misterio de la humanidad hecha a imagen de Dios. Un misterio que trasciende las interpretaciones superficiales e invita a hombres y mujeres a reconocerse mutuamente en comunión y dignidad. Esta antigua historia, preservada en las Escrituras y la tradición, todavía plantea preguntas. ¿Cuál cuenta es la original? ¿Cuál representa la verdad completa? Tal vez la respuesta no esté en elegir uno sobre el otro, sino en comprender que la creación del ser humano es multifacética, espiritual y corporal, individual y comunitaria, simultáneamente igual y complementaria. Así, el relato bíblico no solo explica el origen de la humanidad, sino que también revela los desafíos y la belleza de la relación humana ante el Creador, una relación que todavía hoy exige obediencia, amor y reverencia. Hoy en día, la tensión entre los relatos de la creación se refleja en los debates sobre el género, la dignidad y los roles en la sociedad. Eva sigue siendo símbolo de vida, de fuerza y a veces de polémica. Su nombre resuena en la historia de la humanidad como la madre de todos los vivientes, pero también como una mujer que enfrentó desafíos únicos, tanto espirituales como sociales. La invitación de la Escritura es a que cada persona reconozca en sí misma la complejidad del ser humano, creado por Dios, llamado a la libertad, pero responsable ante Él. Lo que queda claro, sin embargo, es que la soberanía divina está por encima de toda interpretación. El Creador, que moldeó al hombre del polvo de la tierra y formó a la mujer de su costado, conocía cada detalle de su obra. El misterio de la creación, con sus dualidades y complejidades, es una invitación constante a la humildad y a la fe. Incluso ante preguntas sin respuesta, la reverencia a Dios y el compromiso con el plan divino deben guiar la comprensión humana en busca de sabiduría y de gracia. Por eso, al reflexionar sobre los dos relatos de la creación, nos vemos desafiados a abrazar la profundidad de la palabra,
reconociendo que no es simplemente un registro histórico, sino un testimonio vivo de la relación entre Dios y la humanidad. Que esta historia nos recuerde que la verdadera creación es una llamada a la comunión, a la igualdad espiritual y al respeto mutuo, siempre bajo la luz de la voluntad soberana del Señor. Aprendamos entonces de Eva y Adán, honrando la vida que Dios nos dio y la misión que nos confió.